El título de nuestro informe estadístico es La percepción de violencia y autoestima en los alumnos del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, Bellavista, Callao, 2023. Siguiendo con la introducción de nuestro trabajo de informe estadístico, podremos decir que el tema en sí es la violencia que ha generado controversia en nuestros últimos años, desde un punto de vista que se ha convertido en un problema de salud pública, como donde se genera, que son preguntas que como individuos pertenecientes a una sociedad en algún momento debemos hacerlo. La importancia de la elaboración de este informe estadístico es explicar la relación que existe en la percepción de violencia en la autoestima de los adolescentes. Y esto ayudará sobre todo a identificar los diferentes problemas que la mayoría de los adolescentes pueden experimentar. Asimismo, se podrá nutrir la necesidad de investigar o de tener una investigación de los diferentes estudiantes, sobre todo, que esperamos que este informe les sea de utilidad para investigar más adelante. Para nuestra variable independiente nos basaremos en la teoría de la violencia estructural. Tenemos al autor Joan Galton y al autor Anthony Giddens, y la teoría de la autodeterminación para variable dependiente por el autor Edward Deci y Richard Ryan. El planteamiento del problema consiste en que estos temas coyunturales llevan a la meditación de esta problemática. Surge la pregunta general: ¿de qué manera se relaciona la percepción de violencia en la autoestima de los alumnos del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, Bellavista 2023? Con respecto al presente informe, como hipótesis se propone analizar si la percepción de violencia se relaciona directamente con la autoestima en los estudiantes de primero de secundaria del Colegio del Distrito de Bellavista. Como sabemos, la percepción de violencia suele influir negativamente como positivamente en el comportamiento de los alumnos. Los objetivos que tenemos en nuestro trabajo son los siguientes. Como objetivo general, proponemos analizar la relación que existe entre la percepción de violencia y la autoestima de estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, Bellavista 2023. Dentro de los objetivos específicos proponemos analizar la percepción de violencia de los estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, Bellavista 2023, y como segundo objetivo específico es analizar la percepción de autoestima de los estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, Bellavista 2023. Siguiendo con el método de nuestra investigación, tenemos dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Dentro de la variable independiente tenemos a la percepción de violencia, esta como cuantitativa, y dentro de la variable dependiente tenemos la autoestima como cuantitativa. Dentro de nuestra variable 1 tenemos a la percepción de violencia como definición conceptual. Según Oviedo 2004, nos dice que la percepción permite interpretar y comprender las señales que capta la percepción de un individuo para la formulación de juicios o acciones que debe tomar frente a un entorno. Captar sucesos o hechos de nuestro entorno, lo cual genera una respuesta inconsciente o consciente de que se desarrolla por medio de nuestros sentidos. Definición operacional. Para medir, usaremos como instrumento de recolección una encuesta piloto, con el coeficiente alfa de Cronbach, de 15 ítems, subdividido por 3 dimensiones. Se consideró como población a los estudiantes de primero de secundaria en función de determinar la influencia de las percepciones de violencia, siendo nuestra escala de medición ordinal Sharon L. Lohr, aplicando la teoría del muestreo de 1999, donde se centran en el diseño y análisis de encuestas y en la estimación de parámetros poblacionales a partir de muestras. Variable 2. La autoestima. La definición conceptual según Satir nos indica que es una actitud, un sentimiento y está representada por la conducta. La autoestima
autoestima es un sentimiento aleatorio del ser, una manera del ser, quienes somos un toque de rasgos corporales, mentales y espirituales que figuran en nuestra personalidad. Definición operacional. Utilizaremos y contaremos con la valoración de una encuesta anónima con 15 ítems divididos por 3 dimensiones, las cuales serán realizadas en el Colegio Dora Mayer con los alumnos de primer grado de secundaria, planteando escalas de medición como nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Charles y Lance utilizó la escala de Likert para la medición de actitudes y opiniones. Población constituida por 125 estudiantes de primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer del distrito de Bellavista, Callao, 2023. La muestra está formada por 100 estudiantes de primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer que residen en Bellavista durante el año 2023. Muestreo. Se usará una muestra de convivencia, por ende, que será de acceso disponible, ajustándose a la disponibilidad de las personas. Nuestra unidad de análisis, estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer del distrito de Bellavista. Unidades de selección. Criterios de inclusión. Jóvenes adolescentes que estén en el primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer y que sean parte del distrito de Bellavista, Callao. Criterios de exclusión. Jóvenes de grados mayores o menores, estudiantes de otros colegios o estudiantes que no vivan en el distrito de Bellavista. Para nuestra investigación empleamos la encuesta tipo Likert, ya que al ser contestada y enviada virtualmente por medio del Google Forms nos facilitará la recolección de datos. Los datos necesarios para realizar este test están basados en el cuestionario del psicólogo Benítez Morales, el cual es el cuestionario de violencia y convivencia de las escuelas. Es VISCO-. La encuesta tendrá 3 dimensiones: violencia, convivencia y emotividad, que servirá para poder determinar los niveles de acoso, violencia y autoestima. Procesamiento estadístico. El procesamiento de datos se realizará mediante técnicas descriptivas correlacionales, realizando prueba de hipótesis y por asociación. El método de análisis de datos. Utilizaremos el análisis causal, donde entrelazaremos las causas con las consecuencias y el grado en que están afectadas, identificando la relación que existe entre la autoestima y la percepción de violencia de los alumnos del primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, Callao 2023. Para la realización de esta encuesta haremos la validación por alfa de Cronbach para que muestre la confiabilidad de nuestros datos. Aspectos éticos. Nuestros datos de recolección son reales, objetivos y éticos. La ONU dice que en su Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 7, que nadie está obligado sin su consentimiento o un estudio médico o científico, y se utiliza este principio de autonomía para poder realizar dicho cuestionario. Siguiendo con nuestra posición en la parte de percepción de la violencia y autoestima de los alumnos de primer año de secundaria del Colegio Dora Mayer, nosotros vamos a estar en el área operacional, en la cual está la primera tabla, que es viabilidad y la violencia. En esta parte, los aspectos éticos de la fidelidad, hemos sacado un alfa de Cronbach, en la cual nos ha arrojado, luego de nuestros aspectos éticos, 0.876 de 6 elementos, en la cual interpretamos que el alfa de Cronbach respecto de la variable la violencia arroja un porcentaje, ¿no?, en la confiabilidad adecuada en esta parte con la variable independiente que vendría a ser el autoestima.
En la tabla 2, en la fidelidad de variable emocional, nuestros aspectos éticos que nosotros hemos utilizado está basado en los elementos tipificados, en la cual evidencia que el alfa y Cronbach nos aumenta el flujo, ¿no?, en la parte del área operacional de 0,8%, en la cual equivale a una muestra adecuada que estamos llevando al viaducto al proceso específico. En la tabla 4, en la parte de la barometración que hemos hecho a la perspectiva de la violencia, un nivel nos ha salido un puntaje mínimo en la cual vendría a ser 1. El regular hemos colocado el 16 y el bueno 31%, ya que recordemos que en la parte de los ítems que hemos realizado nos hemos colocado un ítem exactamente de 15 preguntas, en la cual está variando al 4% de cada porcentaje. Entonces, esto varía la barometración en la parte de la percepción de la violencia, que nos indica un promedio que es de 31 a 45, que es el valor bueno, mientras que del 1 al 15 es un valor considerado como malo, ¿no? En el gráfico de las frecuencias y dimensiones de afectividad nos ha arrojado en estas respuestas un porcentaje malo, regular y bueno, un total de un 100%, en la cual estamos llevando un viaducto correcto al proyecto, en la cual al momento de la gráfica 1, si podemos observar o apreciar, la dimensión de afectividad tiene un 18%, en la cual estas respuestas valoradas como buenas, que un 78% regular y un 4% es malo. En la tabla 7 y gráfico 2, en la frecuencia de dimensión de conducta, nosotros lo que hemos realizado la interpretación en la parte de dimensiones, en la cual la conducta se refiere a un 23% valorado como bueno y el 76% valorado como regular. Y nos ha arrojado un porcentaje mínimo a 1% en el aspecto malo. Recordemos que cada tabla y cada cuadro que hemos realizado es de elaboración propia. La tabla 9, al igual que el gráfico 4, son de fuente de elaboración propia y son parte de la dimensión acoso. La tabla 9 nos muestra las respuestas con su respectiva frecuencia y porcentaje. Como interpretación tenemos que en la tabla 9, al igual que el gráfico, nos da un valor de 52% de manera regular, un 35% de bueno y un 13% malo. La tabla 10 y el gráfico 5 pertenecen a la dimensión violencia y también son de fuente de elaboración propia. En la tabla 10 podemos ver las respuestas seguidas de su frecuencia y porcentaje. Como interpretación tenemos que en la tabla 10 y en el gráfico podemos apreciar que el 44% es valorado como regular, mientras que el 15% es valorado como malo. La tabla 11 y gráfico 6 son parte de la dimensión convivencia, y al igual que los demás, son de fuente de elaboración propia. La tabla 11 también nos muestra las respuestas con su respectiva frecuencia y porcentaje. La interpretación en este caso es que en la apreciación de la presente tabla podemos observar que se valora con 55% de manera regular y un 12% en valor malo. Resultados y discusión. Según Martínez, en 2023, en Alicante el defensor del pueblo se refirió al informe de violencia escolar de índole verbal, aceptando que sucede más en menores de 11 a 14 años. Según la encuesta nacional realizada por Minedu en 2017, la violencia escolar en el Perú se encuentra en mayor porcentaje en la selva, con un 66%, y el bullying con un 27%, seguida por la costa con un 52% y el bullying con un 18%. También nos indica que los varones son más propensos a sufrir violencia psicológica, en un 40%, y las mujeres en un 35%. Según Benítez, en 2016, en los estudios realizados por Quintana, la presencia del bullying en el 2014 era de 23% y el 15.38% tuvieron efectos posteriores. Este estudio obtuvo un 0.92 en la prueba de Aiken. Según Muñoz, en 2023, el acoso en las escuelas es reflejado más en mujeres con un 65,5%, mientras el acoso en varones es de un 51,2%. También nos dice que el 25,6% solo se queda observando cuando suceden los hechos. Conclusiones. El acoso, la violencia, la convivencia y la emotividad son dimensiones del presente estudio, por lo que los resultados nos hacen concluir que la relación entre estas dimensiones no depende del estado emocional, ya que en la muestra se obtuvo un valor de 0.07,
donde la correlación de variables demuestra que la relación de emotividad con la percepción de violencia no están relacionadas entre sí y que la existencia de otros factores influyen en estos parámetros. La percepción de emotividad nos arrojó un valor de 0.8 de confiabilidad en nuestra encuesta. Gracias al valor correlativo, se concluye que la emotividad no tiene una relación absoluta con la percepción de violencia, pero está influenciada en la convivencia dentro del ámbito escolar.